Ok, chicos, pues buenas tardes. El día de hoy, vamos a trabajar ya en semana 2 con la parte de lo que nosotros conocemos como la ética. Acuérdense, nosotros la semana pasada veíamos la moral. ¿Sí se acuerdan? Bueno, en esta parte de la, de la ética, bueno, pues entonces sí ya tenemos que empezar a definir toda la parte de como su nombre lo dice, ¿no? De lo que es la ética, o sea, definir las cosas que están bien y definir las cosas que están mal. Ojo, a nivel moral es algo muy personal, ¿vale? Pero a nivel a nivel ético, ¿no? Ya estaríamos hablando de que una sociedad es aquella que nos va a regir y va a ser aquella que a nosotros nos va a decir si realmente funciona esta parte o no funciona. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya tenemos que tener nuestros principios y nuestros valores. ¿Para qué? Bueno, pues para que podamos empezar a definir o podemos empezar a encajar con esta parte de la ética. ¿Por qué decimos que tenemos que empezar a encajar? Bueno, muchos de nosotros buscamos, ¿no? Como seres humanos, buscamos pertenecer a una parte de la sociedad y esta sociedad a nosotros, o a su vez, nos empieza a decir si realmente tiene esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque la ética prácticamente la vamos a basar en en la parte moral, ¿no? Y en los valores, que al final del día nosotros empezamos a generar como parte de nosotros como seres humanos y empezamos a realmente ver si realmente vamos a poder estar o vamos a poder entrar dentro de una sociedad. Ustedes dirán, bueno, profe, pero pues entonces, ¿por qué entonces la ética no nos da a nosotros un principio básico para poderla entender? Claro que sí nos los da. ¿Cuál es el problema con esto, chicos? Bueno, como la ética nos da los principios y los valores para que nosotros en nuestra moral los llevemos a cabo, entonces ahora sí, nosotros vamos a ver qué valores y qué principios funcionan dentro de una moral para poderlo llevar a cabo. Una vez que nosotros lo tenemos asimilado o afianzado desde ese punto de vista, bueno, entonces ahora sí, ya nosotros vamos a poder decir que entonces la moral va a ser como que esta base de la ética, ¿no? La ética o también es conocida como la filosofía moral, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque prácticamente es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana. ¿Qué quiere decir? Pues lo correcto o lo incorrecto. Yo les decía lo bueno o lo malo, la moral o lo inmoral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Vámonos a cada uno de estos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ojo, ¿eh? Dentro de una sociedad. ¿Por qué nosotros lo tenemos que ver dentro de una sociedad? Porque la ética lo único que va a estudiar o lo único que nos va a decir es si realmente nuestra conducta está bien o está mal. Y ese es un punto a definir muy importante. ¿Por qué? Porque mi conducta humana, yo como ser humano, tengo que ver si realmente lo que hago está bien o lo que hago está mal. Ojo, ¿eh? No lo que los demás dicen que yo hago. Eso que quede muy claro, porque la ética es muy clara y te dice, si tú tienes el fundamento específico para poderlo llevar a cabo, entonces es algo correcto. Si no, de lo contrario es algo incorrecto. Lo bueno y lo malo. Acuérdense que en la parte de la filosofía nosotros entramos en una cúspide, pues formacional, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? Porque del otro lado sería una parte primordial y esencial del ser humano, ¿no? Entonces yo por eso les decía en esencia. Lo bueno y lo malo, nosotros lo tenemos que empezar a definir como parte de una estructura social. Ojo, qué está bien o qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a tener esta reflexión sobre la parte de la conducta humana, sobre lo bueno, sobre lo malo, tenemos que empezar a analizar si realmente tiene una función o si realmente va a buscar una función. Una función por medio del cual nosotros vamos a poder entender o vamos a dejar de entender. Por ejemplo,
A lo mejor yo puedo decir que es bueno ir a hacer deporte los domingos en la mañana, ir a jugar fútbol. Eso es bueno para mí, pero va a haber personas que para ellos es malo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ellos asocian el fútbol con otro tipo de relaciones. Y entonces ya nosotros teníamos que empezar a definir lo bueno y lo malo, la moral y la inmoral, que era lo que veíamos la semana pasada, ¿no? El buen vivir, ojo, el buen vivir para nosotros tiene que ser cómo es que nosotros estamos definiendo vivir o sobrevivir, que esa es otra cuestión, ¿no? La virtud, la felicidad y el deber de lo que nosotros tenemos que hacer y no de lo que nos están obligando a hacer. ¿Por qué, chicos? Bueno, pues porque la ética contemporánea pues ya se suele dividir en tres ramas, ¿no? O en tres niveles. La metaética, que estudia el origen de la naturaleza y el significado de los conceptos éticos. La ética normativa, pues que busca normas o estándares para regular prácticamente la conducta humana. Y la ética aplicada, que se examina las controversias entre las éticas específicas que cada uno de nosotros tiene o empieza a definir, ¿no? Esto es bien importante, chicos, porque ya prácticamente la ética aplicada es cómo nosotros vamos a llevarlo a cabo de los principios universales. La ética y la moral, chicos, pues son conceptos muy relacionados, se los decía la semana pasada, que a veces se usan incluso como sinónimos, que eso está mal, ¿eh? Pero tradicionalmente, pues los vamos a diferenciar entre que la ética es una disciplina académica que estudia la moral. La ética no inventa los problemas morales, sino que reflexiona sobre ellos. Las acciones relevantes para para la ética son las acciones morales, que son aquellas realizadas de manera libre, ya que pues ya sean privadas, interpersonales o incluso políticas, ¿no? La ética pues, no se va a limitar a observar y a describir esas acciones, sino ella busca, o la ética busca determinar si son buenas o malas, emitir un juicio sobre ellas y así ayudar a encauzar la conducta humana. Ojo, va a encauzar la conducta humana a partir de los principios éticos universales, respeto a la dignidad humana, la justicia y la solidaridad, que son los tres principios más importantes, ¿no? Que ojo, estos nos sirven para poner una convivencia armoniosa y equitativa en la sociedad. Vamos a regresarnos un poquito, chicos, a semana uno, en donde nosotros decíamos que que los principios iban a ser establecidos o tenían que estar establecidos como parte de una, pues no de una sanción, pero sí de una justicia, ¿no? Entonces, ya nosotros vamos a poder encauzar, pues nuestra conducta humana a lo que nosotros realmente queremos, a lo que nosotros realmente estamos buscando. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el estudio de la ética, chicos, pues lo vamos a remontar a los orígenes, ¿no? De la misma filosofía, en donde, pues en la Grecia antigua, ¿no? Y su desarrollo histórico, pues ha sido muy amplio y muy variado. A lo largo de la historia ha habido diversas maneras de entender la ética y distintas propuestas morales orientadas con la parte de la vida humana, ¿vale? Prácticamente, aunque la ética fue una rama de la filosofía, su amplio alcance, pues la conecta con muchas otras disciplinas, ¿no? Incluyendo la antropología, la biología, economía, historia, política, derecho, sociología, incluso con la teología, ¿no? Y es aquí en donde entran los valores morales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final del día tenemos la honestidad, la tolerancia y la empatía, que son aquellos que nos van a ayudar a poder definir la parte de la ética, la parte en donde nosotros tenemos una estructura social. Ojo, ojo, chicos. Tenemos diferentes definiciones de ética, sí, ahorita las vamos a ver. Tenemos diferentes definiciones de ética, pero, ojo, estos valores morales que van como que implícitos en toda esta parte, tenemos que empezarlo a llevar o tenemos que empezarlo a deliberar como parte de una función. ¿Por qué como parte de una función, chicos? Ah, bueno, porque al final del día cada uno de nosotros empieza a generar como que cierto ruidito dentro de una sociedad y esa sociedad me empieza a decir si realmente va a funcionar o no. El ejemplo más claro, nosotros que vamos a ser, bueno, ustedes que van a ser abogados, necesitan entender que cada uno tiene como que una perspectiva diferente
de lo que nosotros conocemos como la parte de la justicia. Y esa parte de la justicia a mí me va a decir si realmente funciona o no. ¿Qué quiere decir? Que los valores morales me van a decir si voy a tener una buena relación humana y saludable para poder tener una convivencia pacífica. ¿Para qué? Pues para poder establecer una relación social con los demás, no nada más con mi familia o no nada más con mis amigos, sino con todos los demás. Y estos valores morales, yo les decía, van muy, muy implícitos con toda la parte de las definiciones de la ética, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la palabra ética pues se deriva del griego, ¿no? Éticos, que significa relativa al carácter de uno, ¿no? Que a su vez pues proviene de la palabra, de la raíz ethos, ¿no? Que significa carácter, naturaleza o moralidad. Esta palabra fue transferida al latín como ética, ¿no? Ética con H entre la T y la I, ¿no? Y luego al francés como éthique, ¿no? Que la cual fue transferido al español. Bueno, Kaider, ¿no? Afirma que las definiciones estándares de ética han incluido típicamente frases como la ciencia, ¿no? La ciencia del carácter humano ideal o la ciencia del deber moral. Richard William y Linda Elder definen la ética como un conjunto de conceptos y principios que nos guían para poder determinar qué comportamientos ayudan o dañan, ¿no? a las criaturas sensibles. El diccionario de filosofía de Cambridge, ¿no? Establece que la palabra ética es comúnmente usada indistintamente con moralidad y a veces se usa de manera más estricta para referirse a los principios morales de una tradición o un grupo o individuo particular. Paul y Elder, ¿no? Afirman que la mayoría de las personas confunden la ética con comportarse de acuerdo con las convenciones sociales, las creencias religiosas, la ley, y no tratan la ética como un concepto independiente. Ojo, Paul y Elder al final del día nos empiezan a decir o nos empiezan a establecer que nosotros nos vamos a comportar de acuerdo al lugar en donde nosotros estemos, pero a ellos se les olvidó, o sea, está bien, ¿no? Pero a ellos se les olvidó entender que, ojo, la ética es algo más que eso, es algo independiente, algo que trata de formar o que trata de formular un cambio específico en nuestra vida, ¿no? Ahora sí, la palabra ética, chicos, en inglés se refiere también pues a varias cosas, ¿no? Puede referirse a la ética filosófica, a la filosofía moral, a un proyecto que intenta utilizar la razón, ¿no? Para responder a varios tipos de cuestiones éticas, como el filósofo moral inglés Bernard Williams escribe intentando explicar la filosofía moral, ¿vale? Lo que hace que una investigación sea filosófica es prácticamente la generalidad reflexiva y su estilo de argumentación que pretende ser racionalmente persuasivo, o sea, te tratan de dar a entender o te tratan, mejor dicho, de sacar una respuesta como de lugar. Y el mismo Bernard William describe el contenido de esta área de investigación como abordar las cuestiones más amplias, ¿no? Cómo se debe vivir. Y entonces, pues ya la ética también puede referirse a una habilidad humana, pues como para pensar en problemas éticos que no sean en particular de la filosofía, como el escrito por el bioeticista, ¿no? Larry Churchill. La ética, prácticamente él nos decía que la ética entendida como la capacidad de pensar críticamente sobre los valores y dirigir nuestras acciones en términos de tales valores es una capacidad humana genérica. ¿Por qué genérica? Bueno, pues porque al final del día tiene que ver, yo les decía, con la moral, la ética, principios, incluso con una responsabilidad, ¿no? Y la ética pues también puede utilizarse para poder describir los propios, y la propia idiosincrasia, ¿no? Y los principios o incluso los hábitos de una persona en particular, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor podemos decir, es que fulanito de tal tiene una ética muy extraña, ¿no? Y esta ética extraña, bueno, pues al final del día nos empieza a decir si realmente funciona o no funciona, ¿no? Existen diferentes ramas pues, de la ética, chicos, dentro de lo que nosotros conocemos como la conducta humana, ¿no? Esta conducta humana que al final del día me empieza a decir o me empieza a establecer un cambio
pues sí, de paradigma, ¿no? Con lo que yo estoy, tratando de hacer o tratando de buscar con la misma parte, ¿no? O sea, con lo que yo ya estaba viendo de la moral, las costumbres, el derecho. La primera de ellas, bueno, pues es la ética profesional, ¿no? Que implica el cumplimiento de normas y principios éticos en el ejercicio de una profesión. Ojo, ojo, la integridad y la responsabilidad son pilares fundamentales en este ámbito, ¿eh? Y no nada más, no nada más esto, o sea, la integridad, la responsabilidad, incluso los valores y los principios en el mismo ejercicio de la profesión para poder establecer algo muy importante, ¿no? El vínculo entre, entre tres partes. la persona que está llevando a cabo la ética profesional. Número dos, la sociedad en donde está aplicando esta parte. Y número tres, ojo, número tres, la profesión en sí que él está llevando a cabo. Si ustedes lo ven desde ese punto de vista, bueno, pues entonces sí, la ética profesional ya tiene algo muy importante para poderlo llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo? También existe la metaética, ¿no? Que la metaética, chicos, es al final del día la rama de la ética que estudia el origen y el significado de los conceptos éticos, así como las cuestiones metafísicas acerca de la moralidad y en particular, pues si son los valores morales, ¿no? Existen independientemente de los humanos y si son relativos, convencionales o absolutos, pero que ojo, se llevan a cabo dentro de esa misma manera. A diferencia de una ética tradicional, por así decirlo, la metaética no responde a interrogantes como lo que es lo bueno o qué es lo malo, más bien por ejemplo, qué hace una persona cuando habla acerca de lo bueno, ¿no? O bien, pues qué características son propias de un lenguaje moral. O sea, ya no te está diciendo qué está bien o qué está mal, simplemente te va a decir la metaética qué es lo que tú estás viendo, cómo tú lo estás analizando, ¿no? Y en suma de todo esto, de prácticamente un discurso, el oscilatorio, ¿no? Pues se ocupa de una vez de otro discurso, ¿no? El moral. Y una doctrina ética elaborada y al final del día va a verificar afirmaciones o juicios determinados sobre una sentencia ética, ¿no? Un juicio moral o una declaración normativa, ¿no? Que al final del día, pues es una afirmación que contenga los términos tales como, no sé, bueno, malo, correcto, incorrecto, obligatorio, permitido, ¿no? Y a estos los referimos a una acción, chicos. ¿Por qué? Pues porque al final del día la acción va a tomar una decisión y esa decisión incluso va a contener ciertas intenciones de quien actúa o decide algo, ¿no? Cómo nosotros empleamos las sentencias éticas, ¿no? Que prácticamente está valorando normalmente a las personas. Y ustedes dirán, pero es que ¿cómo nosotros las vamos a valorar? Bueno, pues eso es bien fácil. Tú puedes decir si realmente puede incluirse dentro de tu círculo social o no, o si lo tienes permitido o no. ¿Para qué? Pues para que realmente se pueda llevar a cabo, ¿no? Y esta valoración moral va a ser en base a las acciones. Yo por eso les decía hace rato, estas acciones que al final del día a mí me van a decir si realmente funciona o no una persona. ¿Por qué? El ejemplo más claro es, es que fulanito de tal se anda portando mal. Bueno, ¿quién es el que se anda portando mal? ¿Fulanito de tal o tú? No, pues que fulanito de tal, ¿ok? ¿Y él qué hizo? Y te van a decir, no, pues es que él se dedicó a pegarle a unos perros, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, la metaética te dice, ¿ok? ¿Tú lo viste? No. ¿Tú fuiste o viste algún video, algún mensaje en donde estuviera nombrada esta parte? No. ¿Ok? Entonces, moralmente y éticamente, por la metaética, te dice que es incorrecto ocupar estas palabras o denigrar a una persona. ¿Por qué? Porque no tenemos un fundamento, no tenemos algo, una base que al final del día me lo dé. Es por eso que las sentencias éticas van a suponer la elaboración de un juicio moral, ¿no? Y una norma que se señala cómo se deberían actuar los integrantes de una sociedad. ¿Para qué? Pues para poderlo llevar a cabo, ¿no? Prácticamente hay obras, ¿no? Que consideran como la carta del nacimiento de la metaética,
obras como las de Moore, ¿no? O las de George, en 1903, en donde prácticamente se empiezan a generar, eh, ay, es que, ¿cómo decirlo? Se empiezan a otorgar, ¿no? De una manera muy particular la importancia de los análisis de las predicciones, ¿no? O sea, de predicciones buenas o malas, ¿no? O sea, porque al final del día estos juicios éticos tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿no? Por ejemplo, no sé, el problema de los jugadores malos del básquetbol, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? O sea, tiene un principio o un inicio, un desarrollo y una conclusión. Si no podemos cumplir con estas tres, entonces no pudiéramos estar hablando de una metaética, ¿vale? Por otro lado, también tenemos la ética normativa, chicos, que la ética normativa, pues prácticamente es la rama de la ética que va a estudiar los posibles criterios, ¿no? Para poder determinar cuando una acción es correcta y cuando no lo es. Ojo, acción, una acción. No podemos decir, ah, es que fulanito de tal le robó a fulanito de tal. No lo podemos decir porque al final del día nosotros no hemos tenido que una acción o no hemos visto o no hemos hecho una acción. Prácticamente aquí buscamos los principios generales que van a justificar los sistemas normativos y pues debemos de argumentar, chicos, por qué se deberían adoptar a determinadas normas, ¿no? El ejemplo clásico pues es un criterio semejante a lo que nosotros conocemos como la famosa regla de oro, ¿no? Que es lo que nosotros estamos haciendo. Tratar de entender o tratar de interactuar una relación de docencia, ¿vale? Ahora, dentro de la ética normativa existen tres posturas principales, ¿no? La parte de las consecuencias, que sostiene que las acciones deben de ser juzgadas solo con base a si son consecuencias favorables o desfavorables. Distintas versiones de esta rama, que es consecuencialismo, el consecuencialismo, diferencian o se diferencian. Sin embargo, acerca de las consecuencias, pues son relevantes para poder determinar la moralidad o no de una acción. Por ejemplo, el egoísmo moral, ¿no? Que considera que una acción será, pues, normalmente o moralmente correcta solo cuando las consecuencias sean favorables, ¿no? También existe el debate entre el deber contar como una consecuencia favorable o desfavorable. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ah, es que este tipo de principio a mí me tiene que decir si es bueno o no. ¿No? También tenemos la deontología, chicos, que prácticamente es la segunda, la segunda postura, ¿no? La deontología, que prácticamente que es lo que nosotros estamos estudiando de manera general, y pues que esta idea o esta postura sostiene que existen deberes que deben de ser cumplidos, más allá de las consecuencias favorables o desfavorables, ¿no? Que pueden traer y que deben cumplir con esos deberes, que es actuar, pues, moralmente, por ejemplo, cuidar a nuestros hijos, ¿no? Que eso es un deber y es moralmente incorrecto no hacerlo, aunque cuando esto pueda resultar en grandes beneficios económicos, hay que aclararlo, ¿no? Distintas teorías deontológicas diferencian el método para poder determinar los deberes y, consecuentemente, pues en la lista de deberes a cumplir. Y por último, la tercera postura es la ética de las virtudes, chicos, que esta se enfoca prácticamente en la importancia de desarrollar buenos hábitos de conducta o virtudes, ¿no? Y de evitar los malos hábitos. Prácticamente la ética de las virtudes nos dice que evitar los malos hábitos o lo que nosotros conocemos como vicios, ¿no? Estas tres, chicos, a nosotros nos van a dar una parte de una ética normativa, ¿no? También tenemos por ahí lo que nosotros conocemos como la ética aplicada, ¿no? Que prácticamente es la rama de la ética que estudia la aplicación de las teorías éticas con cuestiones morales concretas y controvertidas, ¿no? Como lo es la ética y la tecnología, ¿no? Que prácticamente la ética en la tecnología aborda un uso responsable de la inteligencia artificial y la protección de la privacidad, ¿no? Y prácticamente es crucial para el desarrollo de una sociedad. Ojo, la ética aplicada
¿no? Ya con esta controversia entre la ética y la tecnología, chicos, pues tiene algunas cuestiones, ¿no? Que son estudiadas como subdisciplinas, como la bioética, ¿no? Que estudia las cuestiones relacionadas con el avance de de la biología y la medicina, así como el aborto inducido, la eutanasia y la donación de órganos. La deontología profesional, como parte de una ética aplicada, busca justificar los valores morales que deberían guiar a los profesionales y estudiar los valores de qué hecho guían a los profesionales, ¿no? Son puntos bien diferentes. En el primer sentido, pues la deontología profesional es una disciplina normativa y filosófica, y en el segundo se trata, pues más bien de una disciplina descriptiva, ¿no? Por lo tanto, una disciplina científica y tecnológica. La deontología profesional también cuenta con subdisciplinas como la ética médica, la ética militar, la ética de los negocios, la ética de la computación o la ética de la ingeniería. Otra, la ética, pues ambiental, ¿no? Tenemos hasta cierto punto, chicos, toda la parte de la ética generalizada, ¿no? Incluso podemos hacer una relación específica. Una de ellas es la ética ambiental, pues que se ocupa de una relación ética entre los seres humanos y el medio ambiente. Quizás dos preguntas fundamentales en esta disciplina son, ¿qué deberes tienen los seres humanos hacia el medio ambiente y por qué? ¿No? En general, la respuesta a la primera pregunta es una consecuencia de la respuesta a la segunda. Distintas respuestas o aproximadamente tienen respuestas que han dado lugar a distintas éticas ambientales. Esta ética ambiental prácticamente nos dice qué tanto nosotros ayudamos o tratamos de fortalecer nuestra propia ética, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final del día tenemos diferentes problemas éticos y uno de ellos es la ética con la justicia social, la política pública, ¿no? Que también puede ser utilizada por personas que enfrentan decisiones difíciles, ¿no? Este tipo de preguntas que abordan la ética aplicada, por ejemplo, son, ¿es inmoral tener un aborto, ¿no? ¿O es la eutanasia inmoral? ¿O la acción afirmativa es correcta o es incorrecta? ¿O qué son los derechos humanos? Así de fácil, ¿no? Y cómo nosotros los determinamos. Otra pregunta dentro de la justicia social es, ¿qué personas tienen derecho a la autodeterminación y qué personas no? ¿Por qué? Pues porque al final del día aquí ya estamos buscando la igualdad la equidad, perdón, la igualdad y la equidad, ¿no? Hay que recordar, chicos, no hay que perder de vista que que la justicia como tal es darle a cada quien lo que se merece. Y en ese mismo sentido nosotros tenemos o empezamos a buscar una conducta humana para poder entender lo que es la ética, ¿no? Aquí es en donde ya entra la praxis dentro de la ética, porque nosotros podemos definir o nosotros podemos realizar muchas cuestiones éticas o que se ven bien éticamente, pero que en realidad no lo son. Y es aquí en donde podemos nosotros tener una reflexión a las acciones que nosotros hacemos y que si realmente son buenas o no son buenas, ¿no? Una pregunta específica que nosotros tenemos como abogados, ¿no? Entonces, ¿qué moral nosotros tenemos que sacrificar de ser necesario para poder aplicar la justicia? ¿No? Y si tú lo ves desde ese punto de vista, es una praxis bien importante. ¿Por qué? Pues porque al final del día empezamos a buscar o empezamos a analizar esa reflexión, ¿no? ¿Qué tanto está permitido dentro de la abogacía como parte de la ética o qué tanto no está permitido? También como parte de una conducta humana, ¿eh? O sea, no nada más es buscar la ética como principio fundamental, sino también la conducta humana. Y esta conducta humana me va a llevar a una reflexión importante. ¿Cuál va a ser esa reflexión importante? Bueno, tratar de entender si yo me siento cómodo, ¿no? Con las dicotomías, ¿no? Se los decía, las dicotomías, pues es prácticamente, son los sentidos opuestos entre lo que está bien y lo que está mal, chicos. Tenemos, manera ya de conclusión, ya para poder terminar, chicos, nosotros tenemos un dilema ético, ¿no?
que también conocemos como paradojas. ¿En qué momento entran las situaciones de manera personal y en qué momento entran las situaciones de manera social? ¿No? Tenemos, tenemos también un sentido muy amplio de la parte ética con la conducta humana, pero aquí viene algo muy importante. Tenemos dos puntos muy importantes, lo que es la responsabilidad y el respeto, chicos, para poder tener esta conducta humana al 100, ¿no? Y entonces, ahora sí, nosotros tendríamos que reflexionar, como lo decía David Hume, ¿no? Que él nos decía, o sea, existe un problema entre el ser y el deber ser, ¿no? El problema del ser y el deber ser, también conocido como la ley de Hume, ¿no? Pues a veces confunde a las falacias naturalistas que nosotros hemos visto o que nosotros conocemos como parte de una conducta humana. Y sobre oraciones normativistas, y eso es bien importante porque las oraciones normativistas al final del día nos tratan de pedir una justificación de lo que nosotros estamos diciendo o haciendo para poderlo llevar a cabo. No es lo mismo la parte científica que la parte empírica, ¿no? Yo les decía, entonces, a manera de conclusión, ¿qué tanto nosotros vamos a poder ocupar la ética? ¿Qué tanto nosotros vamos a poder llevar a cabo la ética? Y lo más importante, ¿cómo nosotros fundamentamos la ética en nuestra vida? ¿Vale? Para poder terminar, chicos, vamos a dejar una tarea, ¿vale? Ahí en su cuaderno quiero que ustedes me digan o que ustedes me describan, ¿no? En dos cuartillas un día de su vida completo, desde que amanece hasta que termine, me lo van a describir y con negro. Y con pluma azul me van a escribir 5 oraciones éticas o 5 acciones éticas que ustedes hayan hecho en su día, ¿vale? Con eso damos por terminada nuestra semana 2, chicos. Cualquier cosa, ya saben, duda o comentario, sugerencia, bueno, pues ya nosotros lo veremos ahí en el teléfono o en el correo sin ningún problema, ¿vale? Tareas, ya saben, se suben al correo. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana.